Amigas y amigos del programa En Jaque, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos una vez más en los estudios de Tendencias TV para enfrentar un nuevo tema de conversación que vamos a poner arriba de este tablero de ajedrez que queremos hacer llegar a la opinión pública. Con un tema de estos temas que no se hablan tanto en las redes abiertas, pero que nosotros queremos poner en contexto y poner a disposición de ustedes para que ustedes escuchen y juzguen. En esta oportunidad queremos escuchar con mucho respeto y con mucha atención y junto a ustedes reflexionar con quienes hoy han querido compartir con nosotros sus dramas, sus penas, sus tristezas, en una lucha permanente por la búsqueda de una justicia humanitaria en una sociedad cada vez más indiferente, en una sociedad que está poco atenta a estos problemas. ¿Podremos alguna vez erradicar el virus del odio, el virus de la intransigencia, el virus de la violencia y esta vocación de confrontación entre los chilenos? Es lo que esperamos hoy día poder conversar con ustedes. Y para ello tenemos con nosotros a dos invitados muy especiales y que paso a presentarlos a continuación. Está con nosotros Paola Riveros. Ella es viuda desde el 18 de octubre del año 2007, cuando su esposo, el cabo de Carabineros Luis Moyano, fue asesinado por terroristas tras un asalto a un banco. Y así ha debido enfrentar la búsqueda de justicia y enfrentarse con la vida y hacerse cargo de 4 hijos, entiendo, Paola, sí, para salir adelante. También se encuentra con nosotros Mauricio Matic. Bienvenido, Mauricio. Joven ingeniero que es hijo de un preso político militar, que es oxígeno dependiente, que tiene varios problemas de salud y se encuentra preso. En la actualidad su padre se encuentra en muy precaria condición de salud. Bienvenido a nuestro tablero En Jaque, invitados amigos. Muchas gracias. Paola, ¿cómo vives en este momento, ese momento trágico, donde estos terroristas sin moral, sin Dios ni ley, te arrebataron a tu compañero de vida? Justamente mañana se cumplen 12 años de que él falleció. Ese día fue terrible. Sí, hubo un vuelco en mi vida total, es decir, yo tuve que empezar de nuevo a aprender a formar una familia nuevamente. Porque nosotros hacíamos todo en conjunto, éramos como todos para el mismo lado, habían cosas que yo no sabía hacer, por ejemplo, yo nunca pagué una cuenta porque todo lo hacía él. Entonces, después que te pasa esto tan terrible, quedáis a la deriva, es decir, no sabéis qué hacer. Yo estuve perdida 6 meses donde tuve que depender de mis papás, tuve que depender de mis hermanos para que vieran a mis hijos y volver a renacer, porque eso es lo que uno hace, volver a renacer después de algo tan trágico, porque él se fue en la mañana, yo hablé con él como 1:45 de la tarde, y esto sucedió a la 1:45, ya no estaba. ¿Esto ocurrió en un asalto? En un asalto al Banco Security, ahí en Agustinas con Santa Lucía. Él le tocaba hacer patrullas de banco, que cerca a la hora de los cierres de los bancos, ellos patrullan él era motorista, y en esa oportunidad ellos iban pasando por Santa Lucía y la gente le avisa que estaban asaltando el banco. Entonces ellos se disponen a devolverse, en eso se topan con los de la moto que le avisaron que eso eran los que habían asaltado el banco, y mi marido no alcanzó a bajarse, se estaba bajando la moto cuando le dispararon a quemarropa. Que esa siempre fue la hipótesis que tenía yo, y me decían que no, que él se había bajado, entonces yo le decía que no, porque Carabinero es como un animal de costumbre, que no suene feo. Entonces él tenía ciertos modismos cuando hacía, cuando
tomaba, no detenido, sino que iba a ser, ¿cómo se llama esta palabra? Iba a ser control. Control. Entonces él tenía ciertas cosas que él hacía y él, de hecho, su arma no estaba defundada, no se había sacado el casco. Entonces eran cosas que él normalmente él hacía cuando él hacía algún tipo de control. Y ahí fue donde después a mí me avisaron que él ya no estaba. Es decir, al principio a mí todo el mundo me decía dónde estaba. Y yo iba con una amiga al hospital porque a mí me habían avisado, que él había, pero él me avisaron que él estaba herido solamente. Y cuando yo iba y de repente me llama el mayor de la comisaría de él y me pregunta dónde estoy porque tienen que mandarme a buscar. Y yo le digo que iba camino al hospital y me dice, ¿a cuál hospital? Al Oscar. Le digo, yo no, me dice, usted tiene que irse a la posta central. Necesito que me diga exactamente dónde estás. Y yo no me acuerdo las calles específicas porque en ese momento yo solamente llevaba en la mente que él estuviera bien cuando yo llegara. De hecho, cuando a mí me llamó a mi celular, me llamaron del celular de él. Entonces yo cuando le dije, yo, ay, guatón, guatón, ¿cómo estáis? Y no era nada el guatón, era el mayor. Y ahí me dice dónde estoy, doy las calles y en 5 minutos yo tenía una patrulla atrás, una patrulla adelante, unos motoristas, los cuales me iban haciendo camino. Y ahí yo pensé que él estaba grave, porque era como muy rápido el llevarme, no. Pero no, cuando yo llegué él ya había fallecido ya. Mauricio, y tu experiencia, que también es una experiencia dura, fuerte, ¿qué pasa con tu padre, que es un preso político militar, que cumple una condena en Punta Peuco injusta y bastante inhumana a la fecha que vive por su enfermedad? Bueno, mi papá ha tenido 3 causas. Una fue inculpado y condenado a 20 años por el asesinato de una persona en Vitacura, cuando él estaba en Estados Unidos. ¿No se encontraba en el país? No estaba en el país, pero fue igual condenado a 20 años. Después se revirtió esto y quedó en nada. Hay una causa que quedó pendiente, donde fue juzgado y sentenciado a 61 días de presidio remitido en la casa, nocturno. Mi papá es una persona que está con un enfisema pulmonar muy avanzado, depende 24 horas todos los días de oxígeno. Aparte tiene un problema cardíaco. ¿Qué edad tiene tu papá? Mi papá acaba de cumplir 78 años el 11 de septiembre. Ya. Y fue condenado a 61 días. Esto lo dejaron pasar porque como mi papá no salía de su casa, 2 años después fueron a preguntarle al juez qué es lo que pasaba con esa causa, y dijo que para poder regularizar todo lo dejaban en 3 años y 1 día. Y esos 3 años los pasó en la casa. Y ahora en diciembre fue nuevamente condenado por apremios ilegítimos, por 5 años y 1 día, en el cual se encuentra cumpliendo en Punta Peuco en este momento. Retomando lo que tú nos contabas, ¿cómo se logra sacar adelante una familia con 4 niñitos? Eran bastante pequeños, ¿cierto? Sí. Y además con esta familia destrozada, digamos. Cuesta, sí, cuesta. Hasta el día de hoy yo creo que uno supera, pero hay cosas que igual te marcan y te remueven. Yo creo que lo que nos ayudó bastante fueron las ganas de condenar, de buscar y no descansar hasta encontrar a los que habían matado a mi marido. Y eso me dio como más ánimo y empuje para seguir adelante. Y aparte la motivación de mis hijos, porque yo los veía a ellos que estaban solos, que la única persona que tenían era yo, nadie más. Ustedes solicitaron indulto presidencial, entiendo, atendiendo a la situación de salud de tu papá. ¿Y por qué crees tú que las autoridades se han negado recurrentemente a conceder este beneficio? Mira, principalmente porque ningún preso político o uniformado que está en alguna cárcel, especialmente en Punta Peuco, no hay ningún enfermo. Para el gobierno no existen los enfermos, siendo que en el último año han muerto 15 personas. Así es. Solamente este año han muerto 2 en el mismo día.
enfermos terminales de Hay cáncer. gente de más de 90 años que está presa. Que no Hay siquiera gente sabe con dónde más está. de 90 años que está hasta con Alzheimer, está postrado, pero ante la ley ellos no están enfermos. Es una lucha que estamos haciendo porque cada vez que se presenta algún escrito, algún documento para poder mostrar de que efectivamente están enfermos, nos dicen que no, porque pasan al servicio médico legal y ellos dicen que no, están en condiciones para cumplir cualquier pena. El servicio médico legal, digamos, dice que pueden seguir cumpliendo. Ellos, claro, aunque esté postrado en la ¿Hay un cama. sesgo político ahí también, crees tú? Yo creo que sí, de todas maneras. En el instituto, Sí, muchas veces les preguntan cómo se siente bien y la persona contesta bien dentro de su Claro. de su condición. Ok, entonces tiene las condiciones y las capacidades como para poder cumplir con con su condena. Claro. Mi padre es total y absolutamente dependiente de alguien. Ese alguien es cualquiera que lo pueda ayudar a moverse en su silla de ruedas. Él está en silla de ruedas, entonces. Él está en silla de ruedas. Él no puede mover su silla de ruedas. Él no puede cosas tan básicas como lavarse los dientes. Nos tuvimos que comprar un cepillo de dientes eléctrico porque él no puede hacer este movimiento, no puede levantar los brazos, hay que cortarle la carne porque no tiene fuerza. Y eso se encargan sus propios compañeros. Los compañeros de prisión, correcto. Ahora, el ir a verlo los días de visita es conversar con él 2 minutos y esperar a que se recupere, porque tampoco es capaz de hablar. Paola, la Sala Penal de la Corte Suprema le otorgó la libertad al asesino de tu marido Freddy Fuentevilla, autor confeso, entiendo que, quien debía haber cumplido 15 años de cárcel. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo se reaccionan a estos fallos? ¿Cuánto te afectó a ti, a tu familia, a tus hijos? Bueno, fue uno, porque el que lo mató fue Aliste Vega. Él fue el cómplice, digamos, el que lo ayudó a escapar y todo, que estuvo dentro y con impotencia. Es que lo que pasa es que tú no entiendes. A mí me costó 7 años poder tenerlos presos, porque ellos se arrancaron. De hecho, a los 2 fueron encontrados en Argentina. Cosa que normalmente no ocurrió con los uniformados que lo han perseguido. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a mí me costó. De hecho, a mí me quisieron sobreseer el caso muchas veces. Y tuve que recurrir a diferentes entidades. ¿Cuánto tiempo estuvo preso Fuentevilla? Fuentevilla estuvo de 2014 a 2017, 3 años. 3 años. Más o menos. ¿Y conoces más o menos los argumentos del por qué se le dio el indulto? Sí, pues. Sí, pues, lo que pasa es que él apeló a que él tiene a su mamá con cáncer. La mamá. Sí. Que él tuvo una conducta extraordinaria, pero la conducta extraordinaria se la vieron ahora en los últimos 3 meses, que él tenía que presentar, porque anteriormente en todo lo que viene de gendarmería, el psicólogo, todo, el psicólogo, el psiquiatra de gendarmería antes de los últimos 3 meses, era que él no estaba listo para reinsertarse socialmente. Vivía arrestado en la cárcel de castigo, digamos, por mala conducta. Por mala conducta, por agresión a los compañeros, por agresiones a gendarmería. Entonces, pero los últimos 3 meses él hizo conducta y no tuvo ningún problema, y no tomaron en cuenta, que eso fue una de las apelaciones que hice yo, no tomaron en cuenta el informe médico que había atrás de él, que él no está apto para reinsertarse en la sociedad. Y eso hay que decirle a los televidentes que uno no puede dejar de hacer el contraste referido a la gente ex uniformada que está presa. Para el personal de gendarmería, muchas veces ir a trabajar, a cumplir sus funciones a Punta Peuco o al pabellón de Colina 1, donde están los presos ex uniformados, para ellos es casi un alivio dentro de sus tareas, porque no encuentran ahí lo que se encuentra en otras partes, debido a la conducta que es gente que es ordenada, disciplinada, mantiene limpios sus lugares, los arreglan,
y tienen una conducta intachable que no les sirve, ni les ha servido para que puedan postular, como el caso de este ex o terrorista, ¿cierto? Mauricio, ¿qué te parece que algunos sectores políticos, especialmente la izquierda, la extrema izquierda, se niegan rotundamente a cualquier opción humanitaria porque se ha explorado esto, el gobierno ha sido tibio? Hay un proyecto en la Cámara, ahí que duerme los días, que busca que los enfermos, como el caso de tu padre, enfermos o los enfermos terminales o catastróficos, puedan cumplir su reclusión en domicilio. Hay evidentemente un espíritu de revancha en esto. ¿Falta coraje a los tribunales, al gobierno? ¿Qué crees tú? Mira, yo creo que efectivamente es una revancha política. Eso está claro. Hay muchos escritos que hemos presentado nosotros para demostrar de que mi padre está enfermo efectivamente, y pasan meses sin tener una respuesta. Y cuando van un abogado a preguntar qué es lo que pasa con la causa, y nos indican que en este caso el ministro en visita o el juez que lo está viendo no se encuentra o está de vacaciones o no ha leído el documento todavía. Y en tanto insistir, de repente de la noche a la mañana, en un día abre el documento, lo lee y dice no, y lo cierra. Y sería. Amigos, vamos a separarnos un momento, un pequeño momento, y vamos a retornar pronto con esta conversación y seguir hablando de estos temas que son tan poco conocidos en general por nuestra comunidad. Pero sí tú ves la otra contraparte de que tienen derechos por todos lados, no sé, hay acciones de carabineros que lo han visto tú que lo están pateando en el suelo. Y no, es que fueron porque se defendieron, porque lo estaban reprimiendo. Y ahí queda como un delito simple, más encima la justicia le baja el perfil y al final el delincuente le dice perdón y se va a su casa. Las personas que entran a Punta Peuco o a Colina 1 o a cualquier otro penal, hombres y mujeres, están condenados a muerte. Los ratones en el hospital de Gendarmería se les subían a la cama y caminaban por encima de los medicamentos que tenía que tomarse a ciertas horas. Amigos de En Jaque, volvemos nuevamente a nuestro tablero de ajedrez para continuar con esta conversación referida a esta justicia que no es muy justa, sino que parece muchas cosas más venganza que justicia. Paola, ¿qué te parece que integrante del Instituto de Derechos Humanos, cuando Carabineros empleado, ¿no es cierto?, para reprimir alguna manifestación o a los encapuchados, y actúa, lo declara normalmente una violación a los derechos humanos del afectado? Incluso ahora están llevando, hay convenios Carabineros con el Instituto de Derechos Humanos para, no sé, para poner acuerdo en algunos tratamientos con la gente, como lo tendrán que hacer. En cambio, cuando se hiere, se atenta a un carabinero el cumplimiento de sus funciones, se trata a veces como un simple delito, no como algo de los derechos humanos, como el caso de tu marido. ¿Qué opinas tú respecto a esto? Porque pareciera que cada día se pierde más el respeto al accionar de Carabineros. Sí, mucha falta de respeto. Lo que pasa es que lamentablemente la ley a Carabineros no ampara, ni a su familia, porque en el caso de los derechos humanos, yo por haber estado casada con un agente del Estado y recibir una pensión de un agente del Estado, tampoco tengo derechos humanos, ni mis hijos tampoco. Pero sí tú ves la otra contraparte de que tienen derechos por todos lados, no sé, hay acciones de Carabineros que lo han visto tú que lo están pateando en el suelo. Y no, es que fueron porque se defendieron, porque lo estaban reprimiendo. Y ahí queda como un delito simple, más encima la justicia le baja el perfil y al final el delincuente le dice perdón y se va a su casa. Quería preguntarte en el periodo electoral, ¿no es cierto?, cuando remontémonos a 2017, cuando fueron las últimas elecciones presidenciales, el gobierno, puntualmente a través de su jefe de campaña, el actual gobierno, el jefe de campaña era entonces Andrés Chadwick, se comprometió, tomó un compromiso con varios
organizaciones o cabezas de organizaciones de ex uniformados a incluir en su programa de gobierno varias medidas de acciones y leyes que estaban destinadas a solucionar el tema de enfermos terminales y mayores de edad. Posteriormente se hizo un envío al Congreso de una ley humanitaria que duerme el sueño de los justos y el gobierno parece que con eso se quedó tranquilo. Y esto sigue ahí durmiendo el sueño de los justos. ¿Le ha faltado, crees tú, coraje a este gobierno para enfrentarse a estos organismos de izquierda que pregonan los derechos humanos hacia un lado y no para el otro? Yo creo que sí. De hecho, he ido varias veces al Senama, al Senadis y al Compin, donde todos nos dicen que existe la ley, que se está estudiando, pero está ahí. No se hace nada. Hace mucho tiempo ya. Hace bastante tiempo. Yo creo que sí, se propuso, se ofreció como para ganar votos en su momento, pero no se ha hecho nada, absolutamente nada. Yo creo que el gobierno le tiene miedo a la izquierda, en qué es lo que pueda pasar si es que se levantan y dicen, no, ok, estas personas pueden cumplir su pena en reclusión domiciliaria. Claro. Porque están enfermos, si estamos peleando por una muerte digna. Aquí las personas que entran a Punta Peuco o a Colina 1 o a cualquier otro penal, hombres y mujeres, están condenados a muerte. Y hay que pensar también que, aparte de los ex uniformados presos, hay varios ancianos, o sea, poco en relación a la proporción que tiene Punta Peuco y Colina 1. Sí, claro. Pero además hay otros presos ancianos que están presos que uno dice, ¿para qué están presos ya a esta altura? ¿Cierto? No, hay muchos. Claro. Hay alrededor de 40 personas que están postrados. Claro. No pueden tener su vida normal sin la ayuda de alguien más. Claro. Pero ese alguien más es el compañero de pieza, los mismos compañeros de módulo. Claro. Pero si no están ahí, si no se van a morir. Sí. Me dicen que las condiciones del hospital penitenciario son bastante mínimas para poder atender. O sea, no sé si llamarlo hospital de partida. ¿Ya? Mi padre fue informado que debería empezar a cumplir condena el 10 de diciembre del año pasado. Y fue informado cuando él estaba hospitalizado, así que inmediatamente quedó con un gendarme y a los 2 o 3 días, cuando ya le dieron el alta, lo llevaron al hospital de gendarmería, a la penitenciaría. En realidad no se lo doy a nadie, es un trato vejatorio solamente el poder entrar. Ahora, a un enfermo en esas condiciones lo dejan en una sala común donde en la cama de al lado hay un enfermo que se está recuperando de una pulmonía. No alcanzó a estar una semana mi papá y se enfermó nuevamente con mucha temperatura, así que tuvo que volver al hospital Fach. Estuvo 2 semanas, lo volvieron a dar de alta y volvió al hospital de gendarmería. Acá lo dejaron en una pieza aislado, pero en esa oportunidad creo que pasó entre 6 y 10 horas sin oxígeno, porque no había oxígeno, porque al hospital de gendarmería se le olvidó comprar oxígeno. Y no era solamente eso, sino que en las noches el gendarme que tiene que hacer su ronda normal pasaba silbando, golpeando con un palo las paredes, le abría la puerta, lo alumbraba la cara. La cosa era molestarlo, mantenerlo despierto, la moral baja. Y si no era eso, tenía que ver el tema de que los ratones en el hospital de gendarmería se le subían a la cama y caminaban por encima de los medicamentos que tenía que tomarse a ciertas horas. No había control de plaga, no. Nunca vimos un letrero de control de plaga. Acá nuevamente se enferma, otra infección pulmonar, vuelta al hospital Fach, le vuelven a dar el alta porque se supone que está más o menos sano, y es vuelto al hospital de gendarmería, donde ahora le asignan una sala para él solo, ¿ya? Son 8 camas, pero en el segundo piso, y es obligado a subir las escaleras
caminando por su propio pie. No puede ser. ¿Ya? Y siendo empujado por los gendarmes que le decían que tenían que, o sea, que él que tenía que apurarse porque tenían cosas más importantes que llevarlo a él al segundo piso. Por lo que mi padre me cuenta, solamente alcanzó a llegar al segundo escalón y de ahí no fue capaz. Y ahí lo tuvieron que sentar en la silla y llevarlo a su cama. Claro. Acá tuvimos otra situación que fue bastante seria. No alcanzaron a pasar 2 semanas desde que él volvió y por la naricera que usa, por el uso del oxígeno, tuvo una hemorragia, tuvo un corte interno y estuvo pidiendo ayuda desde las 3 de la mañana hasta las 7 de la mañana y no llegó nadie. Eso en el hospital. En el hospital de Gendarmería, en el cual debe haber perdido aproximadamente 1 litro de sangre. Y quien lo ayudó fue otro interno, el cual fue a mover las rejas para que viniera un paramédico, o que viniera el médico, o que viniera alguien a ayudarlo. Ese interno fue castigado, no tuvo visitas, no sabemos por cuánto tiempo. Y a mi padre, para poder solucionar el tema de la hemorragia, le pusieron 2 motitas de algodón en cada fosa nasal, pero con eso no puede respirar. Y cuando ya vieron que la hemorragia no se detenía, a las 7 de la mañana deciden tomar la ambulancia y llevarlo al hospital Fach nuevamente. Tuvo que ser cauterizado en 2 oportunidades porque la hemorragia era tan grande que ya no paraba. Él toma anticoagulante todos los días. Entonces, no hay medidas, yo no sé si la gente en el hospital de Gendarmería tiene algún tipo de conocimiento o no. Mauricio, sobre lo mismo, ¿tiene derecho esta generación, digamos, a dejar esta herencia? ¿Qué piensas tú al respecto? Porque tú vienes siendo ya como la segunda generación, ¿cierto? Correcto. Después de los que vivimos los hechos del 73, y vemos que esto no, digamos, pareciera que de repente como que estamos estancados, o sencillamente la gente siguió adelante, muchos de ellos, y quiere olvidarse el tema, y que los otros sigan allá presos, y que como que no hubiera un interés, pero a la primera de cambio reflota el odio. ¿Qué opinas tú respecto a esta herencia que estamos dejándole ya a una tercera generación? Mire, yo tengo 46 años. Lo que veo yo es que efectivamente son los menores de 30, los niños entre comillas, 14 años, saliendo a disparar con armas de fuego, no se les puede hacer absolutamente nada, mientras que la gente que efectivamente pudo haber estado no está reclamando las calles. Pero sí, yo lo he visto con familiares, el odio que se tiene y que se imparte a través de las redes sociales porque alguien le dijo, porque yo vi que mi vecina dijo, que contó que... Pero, claro, pero no quedan más allá de eso. Hay un tema, parece que faltara conversar realmente la historia, ¿cierto? Y desproveernos, sacarnos un poquito estas corazas que nos hemos puesto. Correcto, sí, básicamente el que estuvo uniformado el año 73 es culpable. Claro. Ese en Raya para la Suma es culpable. Independiente que haya tenido participación o no haya tenido participación. En el caso de mi padre, no tuvo participación, pero alguien lo nombró porque apareció en una lista. Alguien escuchó su nombre y es fácil de identificar, porque mi apellido no es muy común. Entonces, claro, aparece una señora que dice que le mataron a su marido y efectivamente dicen, no, sí, Víctor Matic fue el asesino. Pero él no estaba en el país. ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde está la justicia para el otro lado? Ah, no, disculpe, me equivoqué. Entonces, pero a él lo reconocieron. Reconocieron su voz, después de 40 años, 30 años. ¿De qué me están hablando? Es verdad que en realidad cuesta emitir un comentario después de estos testimonios, porque uno lo que más escucha en los medios normalmente son los otros lados de la moneda,
Y cuesta entenderlo, es que la gente cuesta entender de que todavía este sentido de odio, de injusticia, ¿no? Más que parece una revancha y venganza que la búsqueda de una verdadera justicia. Yo quiero agradecerle a ustedes, a Paola, por su valentía y dignidad. Gracias, Paola, por estar con nosotros. A Mauricio, por su lucha inclaudicable por su padre, por la búsqueda de una justicia digna. Y ahora la tarea es de todos nosotros y de todos ustedes para seguir buscando una sociedad que pide a gritos derechos humanos para todo el mundo, no solo para un solo lado, ¿cierto? Ojalá que podamos llegar algún día a tener una sociedad reconciliada y donde todos estos traumas puedan pasar y mirar hacia adelante. Será hasta una próxima oportunidad, amigos del Jaque. Muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos hoy día. Gracias a usted.